Miren esta cuchitura. Nada más quedaba uno. Vi que ese muchacho se acercó como muy veloz para acá y me puse nerviosa, Yo dije, por aquí que esto es para mi sobrina. No lo entiendo, pero no lo juzgo, pero no lo entiendo. Pero ¿quién soy yo para juzgar cuando tengo un oso en el hombro con una cinta métrica? La pantaletica, porque tú no sabes, tú me ves así, pero tú no sabes si en este momento yo me tiro un pelo y me cagué. ¿Qué tal yo necesito comprarme una pantaletica? ¿Ves? Es muy importante. Andamos en China, específicamente en Shanghái, y hoy vamos a visitar el Miniso más grande del mundo. No es cierto, lo puse así en el título para llamar tu atención porque soy una mentirosa. Este es el segundo más grande del mundo, que se encuentra ubicado en la calle peatonal más grande de Shanghái, la Nanjing Road. El primero más grande del mundo está en Yakarta, en Indonesia. Algún día iremos a visitarlo. Mientras tanto, el título de este video será el más grande del mundo, porque es el más grande que yo he visitado. Te doy un poquito de contexto antes de entrar a recorrer estos pasillos y este Miniso tan grande. Para los que no saben, un Miniso es una tienda donde venden vainas curiositas, juguetitos, vainitas que uno dice, oh wow, yo siempre he querido eso. No es cierto, nada más te estás antojando al momento, nunca lo quisiste realmente, eso es pura mentira. ¿Por qué nos engañamos así? Oh, yo me acuerdo que por ahí de 1998 yo quería ese juguetico, un Tamagotchi. Mentira, así somos. Es ese tipo de tienda al que entras y sales con algo porque sí, porque así funciona, ¿ok? Uno entra a curiosear y dices, ay, qué lindo, me lo llevo. De por sí todas esas tiendas suelen ser muy, pero muy impresionantes, pero esta es una de las que la marca presume más. Es como una de sus tiendas estrellas. Tiene 3 pisos, escúchame bien, 3 pisos. No es todo el edificio que estamos viendo, o sea, el Miniso está dentro de ese edificio, pero 3 pisos es puro Miniso. Tiene más de 2000 metros cuadrados aproximadamente. La número 1 tiene más de 3000 metros cuadrados. Una locura, espero algún día visitarla. Y esta tienda que están viendo acá tiene apenas un año. Inauguró el 27 de octubre del 2024. Es bien nuevecita y ha sido todo un éxito, porque se rumora que tan solo en los primeros 9 meses vendió más de 100 millones de yuanes. ¿Qué? Es una locura. Eso sería aproximadamente 15 millones de dólares, 260 millones de pesos mexicanos. Un dineral. Ojalá me den el 0.01% de eso. O sea, con eso lo resolvemos la vida entera mía y de toda mi generación y toda mi descendencia. Pues dicho esto, creo que ya hablé suficiente huevonada y estoy sudando, ¿ok? Me siento húmeda, me está sudando hasta el peluche que traigo acá en el hombro. Hace calor, o sea, no hay tanto sol, pero está húmeda la situación. Entremos, vamos a recorrer los pasillos, vamos a ver qué tantas vainas curiosas, a ver si encuentro otro muñeco para colgármelo en este hombro de acá. Empecemos con el recorrido del segundo Miniso más grande del mundo. Ya vamos a entrar y ahorita no hay tanta fila, pero me da mucha risa que tienen aquí sus cositas como de a montaña rusa, ¿ok? Como de banco en quincena. O sea, una cosa impresionante. La verdad, yo sí he visto acá que se pone la fila bien larga, incluso hasta que no sale gente, no te dejan entrar. Así de llena se pone esta tienda, pero ahorita estamos teniendo suerte. Ahora sí, vean esta locura. El diseño es wow. Yo nunca había visto un Miniso con este tipo de máquinas, y es que obviamente es Minisolán, es como una feria, el parque de diversiones de Miniso. ¿Cómo le sacan a uno el dinero, vale? Pero bonito está, por supuesto que sí. Ya venía yo bien emocionada, decidida aquí a jugar, a ver si me ganaba el peluchito, pero dice que solo es una exhibición. Igual se ve bonito, es una exhibición muy linda, la verdad, claro que sí se ve llamativo, por supuesto que sí. Desde que uno entra es bien impresionante. Vean esto, es como una rueda de la fortuna para poner los peluchitos. O sea, como que me gusta el display que tiene. Está súper lindo todo. Esta es la segunda vez que trato de grabar este video, porque la primera vez que vine era de noche y por esos pasillos no se podía caminar. O sea, me sentí tan mal, me engenté. O sea, como que no podías moverte por la tienda. Ahorita sí la podemos ver un poco más cómodo. Sigue estando llena, pero al menos hay más espacio. Te puedo enseñar más las cosas. Esto se llena tanto que anuncian las
cosas con megáfonos, o sea, por ahí anda una chica con un microfonito y ponen megáfonos en todos los pisos y la voz se replica por todos lados para dar anuncio de, me imagino que estarán diciendo algo así como la caja 3 está vacía o algo así. La verdad es que no entiendo, pero supongo que ese tipo de cosas que se dicen en las tiendas llenas. Pero bueno, vamos a ver el recorrido. No se mueve, yo creí que se movía y yo, mira, lo voy a cargar, le voy a dar cuerda para mostrarle a mis suscriptores del canal. Suscríbete, ¿oíste? Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. No me pagan por eso, pero estaría chido, pues. Sinceramente no sé ni por dónde empezar, nada más voy a ir caminando por ahí. Anuncios importantes. Miren lo que hay aquí, ojalá me estén escuchando a mí y no a la mujer de la voz. Miren lo que hay aquí, wow. ¿Qué? Es una bebida como de Stitch. Seguro es agua. Seguro es agua con colorante y limonada. O sea, no, es agua normal. ¿Es agua normal? A ver, sí, es agua normal. Yo creyendo que era una vaina exótica y yo, wow, se la voy a llevar a mi sobrina, lo va a amar. Es agua normal. Le pusieron un plástico con ¿qué dice este? Le ponen un plástico y la venden al doble. O sea, tenemos por acá el agua con diseño de Luxo. Tenemos por aquí el diseño de Winnie Pooh. ¿Winnie Pooh no estaba prohibido en China? Sí. Se decía porque que le hacían bullying al presidente con Winnie Pooh, ¿no? Y que se parecía a Winnie Pooh. Realmente no lo sé. No crean todo lo que ven en las redes, ni tampoco todo lo que yo digo. Fue lo que yo vi por ahí en un meme. No lo sé. Agua de Hello Kitty, mineral. Agua del personaje que quiera. Es agua, pero kawaii. Y veo que está organizado, está por secciones. Por acá tenemos todos los peluchitos de Entrenando a tu dragón. Dragones por todos lados, dragón aquí, dragón allá. Tienen sus personajes. Y mira, son ese tipo de peluchitos que puedes colgar como en tu mochila o en tu ropa, ¿sabes? Como que si traes tu labubu de dragón. Ok, está bien. Por acá la zona de Harry Potter. Mira, tienen todos los peluchitos de Harry Potter. Me asustó, ¿viste? Esta vaina ahorita como que se estaba moviendo. Parece que alguien la tocó y yo dije, ¿esa mamada qué? No es cierto. Por acá a este pasillito como que son dulces, ¿no? Veo aquí como galletitas, paletas, como que pudín, caramelitos. Esto se ve muy raro. Me gustaría saber, me gustaría poder decirte qué es esto. La verdad es que no entiendo mucho. Fresas, son fresas. Todo debería tener dibujitos así para uno poder entender todo lo que es. Y pues aquí como que se termina la vaina. Hay que regresarnos para allá. Esta de acá es como otra sección, creo. No estoy segura que es una colaboración como PopMart porque se parece mucho a los muñequitos que venden en PopMart. Entonces, chance sí es una como colaboración que anda por ahí. Como que si la Bubu, la Molly, la Skull Panda, ese gentío, ¿sabes? Esos muñequitos que venden ahí y es más o menos como la misma vaina, ¿ves? La misma lógica, por si usted no sabe, por ejemplo, esto creo que son de esta colección, entonces tú compras uno y no sabes cuál te va a tocar y a veces tienen como un diseño único, ¿no? Que tú dices, oh, ¿cuál será el diseño único? Hay que descubrirlo. No creas que sé mucho yo de estas cosas, lo aprendí recientemente porque tengo una sobrina de 7 años. Sinceramente no lo entiendo, pero ¿quién soy yo para juzgar cuando tengo un oso en el hombro con una cinta métrica? Por supuesto que yo no puedo juzgar a todo el gentío este que está acá comprando muñequitos sorpresa, ¿sabes? Es como abrir tu paquete perdido de Amazon, como estas cosas que hacemos aquí en el canal. Me imagino que a la gente lo que le gusta es como, wow, ¿qué me va a tocar? La expectativa, la vaina. No lo sé, mira, no lo sé. Esta es una pequeña sección de los juegos del calamar. Mira, aquí tienen un jueguito, una vaina acá, que si la muñequita, no sé qué tiene que ver esto con el juego calamar, estoy un poco confundida, pero bueno, ahí dice, esta es la sección como de Pokémon, bellísimo, el Pikachu, Pikachu, me encanta. Este de aquí parece como una colaboración oficial con el Qué Monito, se parece, idéntico. Y bueno, en general el primer piso lo que tiene, en su mayoría son peluchitos para colgar, por ejemplo, estos acá son feísimos, o sea, ve esos dientes. Él no llegó al odontólogo, a él no le pusieron brackets. O sea, mira esta cosa tan rara, ve, mira esos dientes, ¿qué? Tan rarísimo, feísimo esos peluches. Y si la gente los usa, el otro día vi a un señor que lo tenía colgado en su bolso, te lo juro que sí lo vi. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no hay escaleras eléctricas, hay elevador y escaleras normal, pero ya, yo creí que, no sé, al ser una tienda tan moderna, iba a haber escaleras eléctricas o algo, pero pues está lindo, ¿ok? Ahora sí entramos al segundo piso, ¿ok? Más muñequitos coleccionables, que si el lápiz, mira, aquí tienes como el reloj, desconozco
conozco este personaje, al detective Conan, no lo conozco, no lo ubico. Este tipo de cartera se le ha estado viendo muchísimo a las chicas y es como transparente para que puedan poner acá sus peluchitos. O sea, será para no traerlos colgados, sino así como exhibidos. Mira, te lo juro que vi una chica usando este tipo de cartera. Los ponen así, no sé, yo porque quisiera agregarle 1 kilo más de peso a mi cartera. Si de por sí, no sé, uno trae que si la power bank, el teléfono, las cosas y ya de por sí pesa la cartera, imagínate meterle 10 peluches más. No lo entiendo, pero no lo juzgo, pero no lo entiendo, pero está bien, está bien. Están ese tipo de muñecos que pueden parecer, no sé, como medio raros, medio embrujados, medio poseídos. Mi abuela, la evangélica, diría cosas de estos muñecos. Ella no aprobaría esto. Ella lo reprendería ante Dios. A ella no le gustarían estas cosas. ¡Wow! Vean estos de aquí. O sea, esta vaina se mueve en la noche y yo me mudo de la casa. No, es que mira, eso se ve que habla y de repente va a empezar a hacer así en una esquina. Tiene cara, o sea, ese es el hermano menor de Anabel. Tiene cara de que se parece, no, eso no me gusta. Ese está muy feo. Una cosita así, como más tiernita, algo así, pero este todavía ahí, aunque tiene unos ojos muy extraños, pero por ahí va la cosa. No sé cómo es que ahora se pusieron tan de moda esas cosas, ¿oíste? Y la gente gasta plata en eso. Impresionante. ¡Wow! Mira lo que encontré acá. Estos son los que me encargó mi sobrina. Sí, por supuesto. Este ya lo pedí por internet, pero este de acá está como curioso, ¿no? Me gusta que dice en Z y aparte viene como con su ropita. Me gustó un Stitch vestido como vengo yo hoy. ¿Qué tal? Un Stitch acá con mucho flow. Este quiero, sí. Hay más peluches, más muñequitos. ¿Ustedes sabían que hay un Stitch morado? Bueno, yo no. Mejor que a esta tienda le pongan el edificio de 3 pisos del peluche, porque casi no hay peluche. Bueno, mira, aquí hay un corta uña. Claro que sí, un corta uña y una vaina como para sacarte la cerilla de los oídos. Ok, al menos vemos algo diferente, una cremita de manos. Ok, está bien, vamos viendo cositas diferentes. No todo es peluche al parecer. Y sinceramente como que yo me esperaba otra cosa de esta tienda, porque para mí el Miniso es una tienda para comprar como curiosidades, tal vez mini estuchitos, mini botellitas para el viaje, que si los cotonetes minis, como este tipo de cositas útiles. Y aquí solo estoy viendo peluches. Huevonadas que no me van a servir de mucho. Están lindas, quiero comprar varias cosas que estoy viendo en este momento, pero no me sirven de mucho. O sea, yo esperaba encontrar cositas más útiles. Tal vez seguiremos buscando. Este es el tipo de cosas que yo esperaba encontrar. Mira, esto es como un labialcito. Está precioso esto. Claro, esto es lo que queremos. Cositas curiositas, pero útiles. Esta es la sección de maquillaje. Ok, esto sí me gusta. Mira, acá tenemos un montón. Bueno, hay una variedad de pinturita de uña y también tienen estas cositas como las populares uñas press on. Ve, estas están súper cool, ok, están sencillitas. No veo diseños tan así que tú digas wow. Hay unas como de diseño de Barbie. Acá hay unas con unos diseños bien curiositos. Mira, de Hello Kitty, otras de diseño de Hello Kitty. Este es el tipo de cosas que yo quiero encontrar en un Miniso, por supuesto. Esos son el tipo de vainas que a mí me gusta comprar, que están preciosas las uñas. Para los que no saben cómo funciona esto, traen como una peguita o un sticker y esto es súper cool, te puede aguantar entre unos 3 días, una semana. Se pegan con este tipo de cositas. La verdad, hace el paro, ¿ok? Si traes las uñas todas jodidas y necesitas ir a algún lugar o acomodártelas rapidito, te pegas tus uñas, listo, vámonos. Hay peinecitos, corta uñas, espejos, brochitas para la cara, más brochas de maquillaje. Esto no sé para qué se usa, pestañas, claro, cosas útiles. Y como dato curioso, hoy en día el 80% de las cosas que venden en Miniso son con licencia. Quiere decir colaboraciones con Disney, con Pixar, con Barbie. Se me caen las vainas. Y antes era como en su mayoría cosas de producción de Miniso, pero ha ido cambiando la vaina. Esto está súper cool. Miren cuántos sabores de vaselina. Este es como de uva. Este yo nunca lo había visto. Mira, vaselina mini de uva. Este sí es más común. ¡Qué locura! Este es de como de durazno, de sakura. ¡Wow! Está impresionante. Sí. Esto me encanta. Para que no te roces, mira, y te hidrates. Para que no te
se te irrite como por allá. Wow, mira, acá hay tamagotchis. Hay diferentes, pero si estás buscando comprarte un tamagotchi y ya andas por estas tierras, no te quedes con esto, ¿ok? Por aquí cerquita, camínale un poquito más. Es más, en el mismo centro comercial donde está la Pop Mart más grande de una esquina, si usted viene por aquí y anda caminando, la va a encontrar. Hay una tienda Tamagotchi y hay Tamagotchi para tirar para arriba. O sea, de verdad yo nunca había visto tantos Tamagotchis juntos. Impresionante. A ver, si eres muy joven, te voy a dar un poquito de contexto de qué es el Tamagotchi. Este es un aparatito, entonces cuando tú lo prendes está como en un huevito, entonces tú tienes que esperar a que nazca y tienes que darle de comer, darle atención, y luego cuando no le das atención se pone pi, 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 hace ruiditos y se muere. Se te puede morir el Tamagotchi. Ya no me acuerdo si revivió o no. O sea, esto era una novedad cuando yo tenía como 7 años, pero de alguna manera u otra se está volviendo a poner de moda porque la gente, no sé, se quiere sentir vintage, no sé, pero los Tamagotchis están regresando. Ya tenemos coches que se manejan solo, inteligencia artificial, vamos muy avanzado en tecnología, pero la gente quiere que un huevito en un aparatico llamado Tamagotchi les pida atención y les llore para que mantenerlo vivo. Curiosidades de la vida, mira. Mira, más cositas útiles, el vasito con tu cepillo, mira, acá tienes como para tu cepillo viajero, me encanta, y yo soy fan de ese tipo de cositas, es para sacarte la mugre de los dientes, que no se te pudra y te salga una carie. Buenísimo, recomendado. Te venden pares de media, mira, pares de media por talla y el paquete entero, ok, mira, en diferentes colores, la pantaletica, porque tú no sabes, tú me ves así, pero tú no sabes si en este momento yo me tiro un pedo y me cagué. ¿Qué tal yo necesito comprarme una pantaletica, ves? Es muy importante. Los vasitos estos como portátiles. No, eso es para Sí, sí. vacinica, no es para cagar. No, este es para tomar agua. No, es una vacinica. No, este es para tomar agua. Y El esto que es camarógrafo, como de olor. el camarógrafo dice que es para cagar, pero yo creo que son los vasitos estos que son para tomar agua. Y esto la verdad no entiendo porque hay una poceta ahí. Son, yo creo que papelitos para poner en la poceta y no... Ah, son desechables para poner en la poceta y no poner el culito en pocetas sucias. Al parecer uno tiene que dormirse para que eso sirva. Yo debía haber agarrado una canasta, me caigo mal. Al parecer también venden toallas, pero de este tamaño, una toalla. Wow, ¿será como estas que compactas que se usan para ir al gimnasio? Ok, se ve tecnológico. Una sábana, una cobija, una almohada. Wow, de ese tamaño. Mira, o sea, quiero que veas lo delgado que es esto. ¿Será que se infla la almohada? Eso podría ser, pero la cobija, estoy muy sorprendida, ¿ok? Es la toalla más compacta que he visto en la vida. Estas son las cosas que a mí me gustan de Miniso, no puro peluchito. Ah, por cierto, todo el día está sonando una canción que dice oh, Happy Miniso, oh, Happy Miniso. Eso no sucede en los Minisos de nuestro lado del mundo, al menos yo no lo he escuchado. Y me recuerda mucho a una tienda muy popular en Japón que se llama Don Quijote, que ahí también tiene su cancioncita de Donkey, 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 Don Quijoteo. Y está cool, ¿no? Así como cliente, no entras y dices, ¡ay, wow! ¡Qué lindo! Tiene su propia canción. Pobrecito el de la caja, pobrecito el empleado que vive aquí. O sea, él ha de tener pesadillas con esa canción. Imagínate estar todo el día escuchando la misma canción. Imagínate tener el peluche así, diabólico enfrente, y la canción Happy Miniso, oh, de miedo, de terror. O sea, yo tendré una pesadilla terrorífica con eso. A veces uno sufre porque uno quiere, ¿oíste? Hay bolsas para meter las cosas y yo ahí toda incómoda. Me duele el dedo de tenerlo así por estar aguantando la caja. Pues vamos al tercer piso y ya ahora sí el último. ¡Qué emoción! El diseño de la tienda la verdad es que está bien bonito. Me gusta que acá es como el techo de espejo, lo que da como esa sensación de que siente más amplio el lugar, ¿no? Un montón de peluches. ¡Qué novedad! Por supuesto, hay peluches acá, pero ahora un pandita muy tierno, él preciosísimo. Estos eran los diseños, se podría decir, como originales de Miniso que se veían, ¿no? Que si el osito, ese tipo de cositas, y ya luego empezaron a hacer colaboraciones con marcas más conocidas, por así decirlo. Este peluche está súper chistoso, mira eso, ve, las paticas, ve, qué lindo. Estos son de los clásicos, me encantaba. Esta es la sección de Miniso Pet. Vean esto, o sea, qué risa, hay como ropita de perro, mira, ve, de Kurumi, pa'l gato, me encanta, impresionante. Tienen sus transportadoras como de Hello Kitty. Esto yo creo que es para que los gatos le hagan o le muerdan, no sé, como que hace ruiditos. Hay pelotas, peluchitos, juguetitos, vestidos, mira, ve, para que ahí la Firulais se vea más perra que nunca. Esto está súper chistoso, me
encantó. Ah, también hay comida para mascotas. ¡Wow! ¿Qué? O sea, yo me comí hace unos días una paleta de esta en la parte de Zootopia en Disney. Y hay también para mascotas. ¡Qué locura! Mira, me encanta que sea de Zootopia porque es una caricatura de animalitos y hay de todo para gatos. Me da mucha risa que hay productos como pues de Disney, ¿no? Para mascotas. ¿Tú crees que a tu perro le importa si es del muñequito de Zootopia? No, por supuesto que no. Él no va a decir, uy, el de Zootopia no es el que me gusta, no, bien chévere la película. A mí me re gusta Zootopia. No, él se lo va a tragar y ya. Los perros se tragan todo lo que ven. Se te cae algo en el piso y se lo van a comer. O sea, así son. Me da mucha risa que le pongan un muñequito bonito. Eso es para uno, no para el perro. Esta parte ya está mucho más relajada, que uno siente que respira. Y por lo que veo, la mayoría son ositos y puedes como ponerle accesorios, vestirlos, cambiarle la ropita. Le puedes comprar el outfit por separado para que lo vistas, ¿no? Porque ¿cómo vas a tener el oso así, sin ropa, sin cambiarle el outfit? Uno le tiene que poner un outfit acá bien mamalón al oso. Ve esto, ¿ve? Súper cool, la verdad. Muy cool, muy lindo. Tienen una sección bastante amplia de perfume corporal y como para la casa. Miren esta cuchitura. Nada más quedaba uno. Vi que ese muchacho se acercó como muy veloz para acá y me puse nerviosa, Yo dije, fuera aquí, que eso es para mi sobrina. Pero sí, huele bastante rico y me encantó, me gustó porque es chiquitico, mira. Me encanta, está lindísimo. Tienen hasta perfumes de casa. Esto del Miniso me encanta. Claro que ya todos están abiertos, entonces como que uno huele y ya es una mezcolanza de olores, pero está bastante cool, La verdad es que me gusta. Y al parecer a la gente como que no le importa esta zona. O sea, a la gente no le importa echarse algo o echarle algo a la casa, porque es la zona más vacía. Ellos prefieren tener el peluche colgado en la bolsa que ole bonito. Todo hediondo, todo sudado, todo hediondo a culo, pero con el agua. Mira, observamos, pero no juzgamos, solo mencionamos. No es juzga, es mención. Bueno, para pagar está esta fila tremenda para las cajas. No sé por qué las cajas del tercer piso no estaban abiertas. Y está esta otra parte que dice self-service checkout. Es una fila mucho más cortita. Vamos a ver si tenemos suerte en esta fila, porque no tenemos tiempo para hacer la fila largota de las cajas. Porque imagínate, nos tenemos que ir al aeropuerto y tenemos que comer. O es comer y llegar a tiempo al vuelo o comprar huevonadas. O sea, está complicada la cosa. Ey, se me metió ella, ¿verdad? Quedó grabado que se me metió. ¿Tala? Mira, ¿qué tal? Ojalá podamos pagar en estas maquinitas, porque pagar luego es complicado. Ojalá no necesite una aplicación o algo todo muy extraño. Esperemos que sí, que no se me sigan metiendo, vaya, en mi fila, porque yo llegué primero que ella. La verdad, yo creí que lo podía hacer yo, ¿sabes? Sí me siento capaz de escanear el código de barra en ese aparato, pero pues si la máquina está en chino, yo creo que ahí está difícil la vaina, ¿no? Por eso la ponen a ella aquí a escanearme las cosas. Voy a pagar con Alipay, a ver si sí. Espera, me está pidiendo mi código secreto. A ver, está cargando. ¡Sí! Ok, shishi, thank you so much. Bye, bye. Sí, logramos pagar y no hicimos una fila gigante. ¡Qué emoción! ¿Por qué están formados todos allá? Porque no tienen Alipay, ¿viste? Por eso no se tiene que inmiscuir en la sociedad. Los que hayan venido a China, me imagino que entienden un poco que es muy difícil pagar. O sea, todo tienes que tener aplicaciones, necesitas WeChat, necesitas Alipay. Te recomiendo que si vas a venir a China, descárgalo antes de estar en China. O sea, descárgalo en tu país, porque necesita llegarte un código por mensaje de texto que a veces te llega por WhatsApp. Pero y si no, de verdad no vas a poder pagar. En muchos lugares no aceptan nuestras tarjetas, que de por sí ya es complicado. Si WhatsApp no sirve, ya ese es otro tema, necesitarías VPN. Entonces, en conclusión, para no confundirte tanto, si vas a venir a China, descarga WeChat y Alipay en tu país, déjalo todo programado, ponle las tarjetas de allá para que cuando llegues ya estés listo para gastar. Mira, si no te vas a encontrar limitado en tus compras compulsivas. Para la aplicación fue un tema, ¿viste? O sea, me pidieron el pasaporte para verificar mi cuenta, me escanearon la cara y yo, basta, suéltame, solo quiero pedir un Didi, quiero pedir un taxi. De verdad, fue muy difícil, así que descarguen todas las aplicaciones antes de llegar a China y verán que pueden gastar muy tranquilamente. Y así te ahorras una fila de media hora, porque el tiempo aquí es valioso, hay muchas cosas que ver.
Pues listo, eso ya fue todo. ¿Qué les pareció el segundo Miniso más grande del mundo? La verdad a mí me encantó. Recomiendo que vengan temprano porque entre más tarde vengan va a estar mucho más lleno y te engentas, te cansas, te da sed. Por eso venden agua carísima de Hello Kitty ahí, porque es cansado. O sea, caminar 3 pisos viendo peluche no es cosa fácil. La verdad es que sí, muy cansado, me engenté. Ya quiero irme a comer. Déjame en los comentarios qué tal te pareció y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Me puse la mano en la boca después que toqué un montón de cosas. ¡Sas! ¡Qué cochina! ¡Ay, compré cositas! Me voy al aeropuerto, estoy contenta. ¡Que viva el Miniso grande, chica! ¡Qué feliz estoy! Me vio raro este señor, me vio raro.